Charlas de Ciencia. Entonces vamos a hablar de algo que está sucediendo actualmente y que tiene que ver con nuestro estilo de vida. Podemos ver aquí en estas fotografías cuál es el estilo de vida actual, ¿sí? Empezando pues por estos niños que están pues sentados, como estamos todos aquí, desde la primaria tomando alguna clase, haciendo algún esfuerzo intelectual, pero no muchos esfuerzos físicos. No sé cómo haya cambiado la educación física, pero cuando yo estudié la primaria, pues teníamos 1 o 2 veces por semana, y eso era sacarnos al patio, darle 2 vueltas y se acabó, ¿sí? Los que les gustaba hacer deporte lo hacían, los que no, pues podían pasarse... ¿Aquí? No se escucha allá atrás. Muy bien. ¿Ya se escucha mejor? Bueno, el estilo de vida continúa a lo largo de la edad adulta. Vemos aquí personas fundamentalmente sentadas, llevando a cabo sus actividades, también médico, y estas personas además quizás tienen una cara de estrés por todo lo que tienen que terminar a tiempo. Estas mamás pues tampoco tienen mucho tiempo para preparar alimentos y para leer libros y para ver ciertas actividades culturales debido a todos sus deberes. Pues ese es el estilo de vida actual en el que nos identificamos la mayoría de los que estamos aquí, de nuestros familiares quizás, y podemos voltear a ver el estilo de vida de los animales de quienes nosotros provenimos. Nosotros somos mamíferos, ¿sí? Y fuimos evolucionando. Aquí tenemos un pariente no tan cercano, pero este tigre y estos animales, tigre, pues si ustedes tienen en cuenta sus hábitos, pues no se puede comer uno de estos animales cada rato, ¿sí? Va a pasar varios días en que va a estar buscando una presa y se las tiene que ingeniar y tiene que hacer unas corretizas bastante impresionantes para atraparlo y posteriormente comérselo, compartirlo con sus crías, ¿sí? Y entre todos esos animales, pues hubo uno que, a pesar de ser más débil físicamente, llegó incluso a dominar a otros animales, a hacer las tareas que hacía el tigre con su fuerza física. Pues el humano evolucionó una parte muy importante que fue su cerebro, que le permitió ingeniárselas para, a pesar de tener mucho menor masa muscular, poder realizar tareas para alimentarse y para salir adelante, y ahora pues dominar prácticamente la tierra, ¿sí? Este individuo, este ancestro nuestro, ¿sí? Pues no todos los días podía matar un búfalo, ¿sí? Lo hacía cuando tenía acceso a esa presa, pues tenía que organizarse, tenía que ser listo para organizarse con otros y entre todos llevar a cabo la cacería. Tenía que tener cualidades intelectuales para hacerse de estas armas, ¿sí? Y para predecir cuál era la conducta de sus presas para poderlas atrapar, cómo era su conducta a lo largo del año, a lo largo de las estaciones. Y después hacerse de esta comida, pues había que almacenarla y repartirla para que durara bastante tiempo, ¿sí? Entonces, todos esos retos, ¿sí? Físicos, intelectuales, sociales y alimenticios fueron los que conformaron el cerebro que tenemos actualmente, ¿sí? Y sin embargo, lo que podemos ver que los promotores del desempeño cerebral, ¿sí? Pues fueron precisamente la actividad física constante que realizaban, el que no tuviera comida todo el tiempo, es decir, el cerebro funciona mejor cuando está bajo un estrés moderado y cuando está hambriento, ¿sí? El cerebro hambriento funciona mejor, se las ingenia mejor que el cerebro que está totalmente satisfecho, ¿sí? Y además los retos intelectuales, es decir, el tener que ingeniárselas para sobrevivir y convivir con el resto de los seres vivos a su alrededor. Bueno, entonces aquí tenemos un dibujo de un cerebro
y cómo esos cambios, ¿sí?, son capaces de modificar ciertas estructuras cerebrales que son las neuronas, los axones, las dendritas, ¿sí?, los contactos entre esas neuronas, y en base a todos esos contactos el cerebro puede generar las respuestas adaptativas, es decir, cómo va a hacerle para seguir sobreviviendo, ¿sí? Y todo eso implica una serie de cuestiones de contactos físicos entre las neuronas, la generación de más neuronas, el remodelamiento constante del cerebro. Los momentos de la vida en que vemos que es evidente el remodelamiento del cerebro, pues es los 2 primeros años de la vida. Un bebé de estar prácticamente acostado aprende a caminar, a vestirse, a hablar en prácticamente 3 años, ¿sí? Sin embargo, nuestro cerebro tiene que estarse remodelando cada semestre, cada año, para que podamos aprender lo que estamos haciendo, y no solamente a nivel de aprender hechos, sino también a socializar, a comportarnos y a salir adelante en los retos de la vida diaria. Entonces, un poco más de detalles sobre esta parte del cerebro, pues aquí tenemos una caricatura que muestra una región que es del hipocampo, que es donde se almacena la memoria, y aquí tenemos una sinapsis. Esta es una sinapsis, esta es una dendrita, esta es una espina dendrítica. Estas espinas dendríticas crecen, ¿sí?, se forman para formar estos contactos sinápticos donde están los neurotransmisores, y estas espinas continuamente se están formando cuando estamos aprendiendo o almacenando alguna información. Entonces, si lo que vamos a hacer es almacenar información a corto plazo, pues aquí tenemos varios elementos. Este es el axón, esta es la dendrita o la espina dendrítica, tenemos neurotransmisores y tenemos iones, ¿sí? Entonces, ahorita, por ejemplo, mientras me están escuchando, pues están liberándose los neurotransmisores, se están abriendo los canales, están dejando pasar los iones, y esos iones, una vez que entran a la dendrita, van a iniciar una serie de respuestas, ¿sí? Estas respuestas intracelulares, a través de enzimas, van a permitir entonces que esta dendrita tenga más receptores, ¿sí? Entonces, si ahorita de lo que yo estoy hablando permanece en su sinapsis o en su cerebro durante, digamos, hoy en la tarde o hasta mañana o un par de días, ¿sí?, pues es porque estas sinapsis se reforzaron temporalmente, ¿sí? Y a lo mejor ya pasado mañana, debido a otras cosas que han estado leyendo, pues eso se olvida, y esa sinapsis se va a ocupar para otra cosa y va a almacenar otro tipo de datos. Pero si de lo que se trata es de que algo permanezca para siempre, la memoria a largo plazo, la que tenemos, que nos dice que la camisa se pone aquí, el pantalón abajo, los calcetines de tal forma, y además otras canciones que escuchamos en la infancia, a leer, escribir, ese conocimiento a largo plazo implica que esas señales se fueron hasta el núcleo de la neurona, y se fueron hasta el ADN, hicieron la traducción de proteínas, y que esas proteínas crearon o reforzaron sinapsis, y esas sinapsis, esas sí se quedan para siempre, ¿sí? Eso implica que hay cambios permanentes en los circuitos neuronales, cambios que se quedan toda la vida, ¿sí?, o la mayor parte de la vida. Bueno, entonces, esto es lo que ocurre normalmente en nuestro cerebro. ¿Y cuál es la diferencia importante con el estilo de vida actual y el estilo que tenía nuestro predecesor, en base a lo cual se hicieron estos mecanismos de remodelamiento del cerebro, ¿sí? Pues en primer lugar, habíamos visto en las primeras diapositivas, pues que nuestro estilo de vida pues no implica que tengamos que correr, algunas veces un poquito para alcanzar el camión, quizás no llegar tarde, pero no tenemos que hacer ejercicio para sobrevivir, ¿sí? Tenemos un estilo de vida que nos lleva normalmente y hasta saludablemente, decimos que hay que desayunar, comer, cenar, ¿sí?, todos los días, incluso cuando nos acabamos de levantar sin haber hecho nada las últimas 12 horas,
y además un lonche a media mañana, otro a media tarde, y a veces antes de dormirnos, pues unas galletas, ¿sí? Todo el tiempo nuestro cerebro está satisfecho, y si no lo está, pues enseguida vamos por un poco más de comida. Finalmente, tenemos una ausencia, estamos llegando a una ausencia de retos intelectuales. Muchas personas jóvenes pasan hasta 10 horas al día viendo imágenes, pasando en los celulares, y peor aún, pues todos los que podemos y que tenemos un trabajo remunerado, soñamos con el momento de jubilarnos por ahí de los 60, 65 años para no hacer nada, pero nada, ¿sí? De preferencia estar todo el día viendo la tele o en total pereza cerebral, ¿sí? Entonces, este estilo de vida pues está en contraposición con lo que finalmente es lo que lleva a un óptimo funcionamiento cerebral. Entonces, la primera consecuencia de este estilo de vida ya nos alcanzó, ¿sí? Nos alcanzó, y es la obesidad. Nosotros somos de los países con mayor obesidad en el mundo, ¿sí? La segunda consecuencia, ya también nos está alcanzando, y somos el país que tiene, la primera causa de muerte en México es la diabetes y los problemas relacionados con la diabetes. Y la tercera consecuencia apenas la estamos vislumbrando. No le queremos hacer mucho caso porque pensamos que ese es un problema de los viejitos, y es que pues los cerebros están muriendo, y se están muriendo antes de tiempo, ¿sí? Antes de que muera el resto del organismo. Tenemos un gran número de personas que por su estilo de vida están teniendo una mayor posibilidad de adquirir una enfermedad neurodegenerativa que previamente, ¿sí? ¿Y por qué todo esto está llevando a esas consecuencias? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de las pirámides poblacionales que había en el 2010 y la que va a haber en el 2030, cuando ustedes estén más o menos en pleno ejercicio de su profesión, con hijos pequeños probablemente, ¿sí? Aquí tenemos que en el 2010, cuando ustedes sean unos adolescentes, pues, o niños, ¿sí? El porcentaje de la población en México que era mayor de 60 años no llegaba ni al 10%, ¿sí? Sin embargo, gracias a los adelantos en la medicina y en la prevención, y entonces ahora tenemos que muchas personas están viviendo más tiempo, y que el porcentaje de adultos mayores para el 2030 con respecto al 2010, o sea, en solo 20 años prácticamente se va a duplicar, ¿sí? Y para el 2050 prácticamente se va a triplicar. Entonces tenemos muchísimas más, vamos a ser muchas más personas mayores de 60 años, ¿sí? Que tenemos ya un cerebro que empieza a mostrar que naturalmente está más propenso a deficiencias, pero que además nosotros con nuestro estilo de vida le estamos ayudando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con las personas adultos de más de 60 años? Pues bueno, aquí en el eje de las YES tenemos una escala que es muy útil, que se llama escala del estado mental, que se hace mediante una encuesta que no lleva ni 15 minutos hacerla, ¿sí? Que es el mini mental, ¿sí? Y que todos los que estamos aquí probablemente, si nos la hicieran en este momento, tendríamos 30 puntos, ¿sí? Resulta que alguien que tenga pues alrededor de 65 años empieza con problemas de memoria, no recuerda dónde dejó las llaves, etcétera, el nombre de los familiares cercanos, y entonces empieza a descender esta escala, y cuando se anima a ir al médico, pues ya su escala anda como por el 25, y le dicen que tiene un deterioro cognitivo mínimo, y que probablemente tenga una enfermedad de Alzheimer o otra enfermedad neurodegenerativa que curse con demencia. A partir de ahí, en lo que es un lapso más o menos de 7 años, va a pasar por estadios de la enfermedad moderada, con una pérdida de la independencia funcional, porque de la memoria depende vestirnos, manejar, ir a trabajar, ¿sí? Y después incluso va a empezar a tener problemas de conducta, porque también de la memoria depende cómo es nuestra reacción ante los demás.
y pues finalmente va a tener que ingresar a una unidad de cuidados crónicos. Pues bueno, quien tiene dinero para pagarle, la mayor parte de los mexicanos cuidan a los ancianos en su casa, y la muerte va a sobrevenir alrededor de una década después de haber sido diagnosticados con esta enfermedad y con varias de las enfermedades neurodegenerativas. Estas enfermedades, ¿qué son? ¿Qué es lo que está pasando con esta persona? Pues las neuronas, ¿sí?, tienen proteínas, y estas enfermedades se llaman proteinopatías. Lo que se enferma son las proteínas que están adentro de las neuronas. Una proteína es una molécula muy grande, estos son átomos, que se enrolla y que se pliega de la manera adecuada para poder llevar a cabo una función. Por ejemplo, para hacer un transportador, para hacer el esqueleto de una célula, para hacer un receptor de insulina, para hacer un receptor cerebral. Para todo eso necesita tener una conformación adecuada. Entonces, si esa proteína, que debería tener esta forma, en lugar de plegarse de la manera adecuada, se pliega de otra manera, pues es como si un individuo igual tuviera 2 brazos, 2 piernas, una cabeza, pero los tuviera en diferente orden, ¿sí? O sea, una pierna aquí, la cabeza acá, pues no podría caminar, no podría llevar a cabo sus actividades. Y eso sucede con las proteínas. Si no tienen la conformación precisa para realizar su función, si cambian de forma, entonces ya no llevan a cabo esa función adecuadamente. Entonces las células tienen todo un sistema de vigilancia, de policías, para tener que la proteína esté en esta forma, ¿sí? Si algo le pasa a esa proteína y cambia de forma, entonces rápidamente la célula la degrada o incluso la engolfa y se la come, ¿sí? El premio Nobel de Medicina de este año fue un investigador que vio lo importante que era la autofagia, el comerse las células a sí mismas para preservar la función. Entonces, lo que no está funcionando bien, la célula lo destruye, ¿sí? Igual, cuando está haciendo la proteína, va a tener una serie de chaperonas, de moléculas que le ayudan a que se conformen bien. Si no lo hace bien, entonces hay que deshacerse de ellas. Bueno, pues con la edad y con los daños del medio ambiente, este sistema ya no funciona bien. Entonces las células empiezan a llenarse de proteínas que no están bien plegadas, ¿sí? que tienen otra forma. Y entonces esas proteínas forman agregados. Esto es un diagrama en donde se ve que una proteína pasa de estar desenrollada a estar bien acomodadita, ¿sí? Pero que puede ocurrir que empiece a formar agregados amorfos o que empiece a formar incluso fibras, ¿sí? ¿Por qué lo va a hacer? Bueno, pues puede haber muchas razones. Pueden ser desde que haya mutaciones, el envejecimiento mismo va a llevar a esos cambios. Por lo tanto, esas neuronas, como nuestras neuronas viven toda nuestra vida con nosotros, pues se van a empezar a dañar, por eso decimos que son citotóxicos, y entonces se van a empezar a morir. Y entonces, en el envejecimiento tenemos que todos esos mecanismos que mantienen a las proteínas bien, pues están alteradas ya, en primer lugar, porque no estábamos diseñados para vivir tantos años, y entonces todos estos factores pues llevan a que no se puedan tener adecuadamente esas proteínas. Entonces, una de las principales enfermedades de las que más se habla y la que tiene mayor prevalencia es la enfermedad de Alzheimer. Por ejemplo, una neurona sana se vería así, ¿sí? Este es el núcleo y este es su citoplasma. Todas estas que tienen esto café alrededor son neuronas enfermas, ¿sí? Estos son los detritos de una neurona que ya se murió y que formó unas placas en el cerebro. Este es un cerebro de una persona que murió de Alzheimer. Y esta es una neurona que tiene todos estos agregados allí en su citoplasma y que ya no puede funcionar de manera adecuada. Todas las enfermedades que tienen demencia o problemas motores tienen que ver con un mal procesamiento de las proteínas. Esas enfermedades, además, esas proteínas se transmiten como priones. Entonces, la enfermedad empieza de manera leve, ¿sí?, en las partes de la memoria y va continuando alrededor hasta invadir todo el cerebro de las personas. Actualmente, nada más tenemos alrededor de 800,000 mexicanos con esta enfermedad. 800,000 es, pues, toda la población de San Luis Potosí, ¿sí?
y toda esa población enferma de Alzheimer pues es una carga muy difícil para toda la gente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en estas proteinopatías? Pues que se están borrando los recuerdos de las personas, ¿sí? Y los recuerdos no solamente sirven para sobrevivir, sino que forman la identidad de la persona. Entonces vamos a regresar a la primera gráfica que les mostré, donde una persona empieza con problemas de memoria y entonces va al médico. Pero ahora vamos a extender desde el nacimiento hasta la edad, hasta los 100 años, digamos. Entonces, pues la mayoría de ustedes se encuentran aquí, más o menos, ¿sí? Y de todos los que estamos aquí, pues estamos en este rango, ¿sí? Todos están asintomáticos y algunos seguramente estamos presintomáticos y no nos hemos dado cuenta, y nos vamos a dar cuenta hasta que empecemos a presentar problemas de memoria, o sea, cerca de los 60 años. Pero ¿qué sucedió en todo este tiempo? Unos 20 años antes de que hayamos empezado con este problema, ¿sí? Ya empiezan a alterarse las proteínas y como se alteran las proteínas, pues se mueren las células, ¿sí? Y ya que se murieron un número importante de células es cuando empezamos a presentar los síntomas, ¿sí? Y el presentar los síntomas implica que ya todas las células ya se murieron. Entonces, ¿cuándo es cuando podríamos haber hecho algo para prevenir que esta enfermedad no existiera? Pues tuvimos que haberlo hecho pues antes de que aparecieran los síntomas, ¿sí? Antes de que tuviéramos ese problema, porque ya cuando nosotros vamos al médico por un Parkinson o por un Alzheimer es porque ya las neuronas, la mayor parte de las neuronas ya se murieron. Entonces, volviendo a esta diagrama, para poder mantener de una manera adecuada todas estas sinapsis que están aquí, ¿sí? Tenemos que regresar a retar a nuestro sistema nervioso para que produzca las respuestas que son necesarias, las respuestas adaptativas para mantenerse sano, ¿sí? Eso implica entonces, aquí tenemos dos curvas que se las voy a explicar con detalle. Aquí tenemos la edad de las personas, desde ser adulto hasta ser adulto mayor, ¿sí? En la línea azul vemos cómo hacia los 60 años empieza a disminuir los mecanismos energéticos celulares, las señales por neurotransmisores que implican mayor modelamiento de sinapsis, la plasticidad sináptica, empieza a disminuir la neurogénesis, ¿sí? Y va a tener, si bien tenía una pendiente a lo largo de toda la vida, va a tener un descenso abrupto conforme empieza la tercera edad. Y en paralelo, pues empieza a aumentar los estresores o los daños al sistema nervioso, como es el estrés oxidativo, la inflamación, la agregación de proteínas y el daño al DNA, ¿sí? Entonces, entre estos procesos positivos que disminuyen y los negativos que aumentan, pues tenemos allí lo que lleva a la muerte del cerebro, ¿sí? Y lo que puede evitar o lo que puede ampliar esta diferencia va a ser que hagamos algo por el lado positivo, es decir, que por medio del ejercicio, el ayuno intermitente, los retos intelectuales, ¿sí? Vayamos disminuyendo ya sea los daños y aumentando las posibilidades de mejora, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando retamos a nuestro sistema nervioso? Cuando hacemos ejercicio, o cuando ayunamos, o cuando estamos bajo una actividad intelectual intensa, esos son como un estrés leve para el sistema nervioso, para el organismo total, ¿sí? Entonces, durante ese periodo de estrés, las reservas energéticas bajan, se sintetizan menos proteínas, se activa la autofagia, o sea, la célula, digamos, se pone a limpiar todo su entorno para funcionar bien, ¿sí? Y va a empezar a secretar enzimas que le ayuden contra ese daño que se le viene encima, ¿sí? Y si posteriormente, después de haber ayunado y haber hecho ejercicio, se tiene una ingesta, se duerme adecuadamente, se relaja, entonces ahora la célula nuevamente sintetiza proteínas, vuelve a sintetizar organelos, ¿sí? Y hace crecimiento de neuritas, plasticidad sináptica y neurogénesis, ¿sí? Pero es solamente mediante
el alternar entre un estado y otro, no el estado de alimentación continua, el estado de estrés continuo y el estado del sedentarismo que permean ahora en nuestra sociedad. ¿Sí? ¿Dónde lo hemos podido comprobar? O sea, se oye muy, pues sí, que probablemente es razonable, pero ¿qué evidencias tenemos de que esto es cierto? Pues tenemos estudios tanto en roedores como en humanos, ¿sí? Esta es la forma en la que normalmente tenemos a las ratas de laboratorio, en una cajita donde no pueden hacer ejercicio, donde tienen comida todo el día, donde no pueden socializar y donde lo único que tienen que hacer pues es comer, asearse y nada más, y por el resto de su vida, ¿sí? Actualmente hay muchos trabajos que se hacen en lo que se llama ambientes enriquecidos. El ambiente enriquecido es un lugar donde el animal tiene juguetes, caminadoras, escondites, y tiene que resolver acertijos, socializar con otros animales, ¿sí? Y las diferencias entre los animales criados en estas circunstancias y los criados en estas circunstancias son abismales, ¿sí? Para empezar, si un animal tiene la capacidad, la posibilidad de hacer ejercicio, va a correr voluntariamente hasta 10 kilómetros diarios, ¿sí? Va a mejorar tanto el aprendizaje como la memoria, tienen más sinapsis, más espinas dendríticas, ¿sí? Tienen más generación de neuronas, ¿sí? Y estos animales tienen menos marcadores de ansiedad y están más a gusto y socializan mejor, no agreden a sus compañeros, están más a gusto. Estas son evidencias que en muchos estudios, a lo largo de muchos estudios en roedores. ¿Qué otra evidencia tenemos de estos retos? Pues es el hacer que los animales no coman todo el tiempo, es decir, disminuirles, en lugar de alimentarlos ad libitum, es disminuir la cantidad de comida, ¿sí? O incluso darles de comer un día sí y un día no, ¿sí? Y también, para empezar, los animales en restricción dietética viven más, eso es claro, viven mucho más tiempo. Pero tanto los jóvenes como los viejos tienen mejor aprendizaje y memoria, ¿sí? A esos animales, una vez que se les sacrifica, tienen menos proteínas de estas que les mostré agregadas en su cerebro, ¿sí? Las neuronas que se generan viven más tiempo. Y lo más importante es que hay un efecto aditivo, un efecto sinérgico. La restricción calórica más el ejercicio aumenta más la neurogénesis y la sinaptogénesis que cualquiera de los dos factores aislados, ¿sí? Y tiene efecto aditivo en muchas otras características importantes. Entonces, bueno, en los animales de laboratorio está plenamente comprobado. ¿Y qué hay de los humanos? Bueno, pues actualmente ustedes saben que en Europa, si ustedes juntaran la población de Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suecia, apenas no llegarían a ser ni la población de México, ¿sí? Entonces allí, por ejemplo, en Suecia, tienen el expediente médico de toda la gente, todo lo que le ha pasado en toda su vida, ¿sí? Entonces pueden hacer, por ejemplo, pueden hacer estudios de cohorte, es decir, citar a una persona este año y el año siguiente y otra vez a que resuelva test, a hacerle análisis y poder ver cómo progresan las enfermedades. También pueden hacerse muchos metaanálisis, es decir, tomar muchos estudios que se han hecho en diferentes partes del mundo y sacar conclusiones sólidas de diferentes poblaciones, diferentes edades, diferentes dietas, diferentes patrones de ejercicio. Y entonces ahora, pues, en México, pues todavía no podemos hacer eso, pero en esos países desarrollados dicen, bueno, pues en el estudio belga había 1,600 personas que se les siguió desde los 50 hasta los 80 años y se vio quiénes desarrollaban Alzheimer, quiénes desarrollaban deterioro cognitivo mínimo y cuáles eran sus hábitos de vida, ¿sí? Cómo eran sus hábitos a lo largo de todo ese tiempo, ¿sí? Y ha quedado comprobado que los principales factores protectores han sido pues la dieta mediterránea, el ejercicio, el que hayan tenido actividades sociales, ¿sí? El que hayan continuado aprendiendo, por ejemplo, se notó mucho, antes pues no habían computadores, entonces hubo gente que aprendió a usar computadoras a los 70 años, pues los que aprendieron, ¿sí?
tienen factores protectores del desarrollar demencia, y también los que hacían actividades artísticas, los que bailaban, los que tocaban algún instrumento, ¿sí? ¿Por qué insistimos tanto en los factores protectores? Pues porque hasta el momento no hay cura, o sea, no hemos encontrado la manera de evitar que se mueran las neuronas, ¿sí? ¿No? De entender todo el proceso que lleva. Entonces, lo que a nosotros nos queda, pues, es ver por el momento cuáles son los factores que impiden que eso suceda. Ahora bien, ir a un asilo de ancianos, cambiarle la dieta, ponerlos a hacer ejercicio y enseñarlos a bailar, pues ya es demasiado tarde, ¿sí? ¿Cuándo es cuando estos factores fueron protectores? Pues cuando se empezaron a desarrollar las proteinopatías. ¿Cuándo? Pues a lo largo de toda la vida, en la edad adulta, ¿sí? Entonces, el haber tenido sedentarismo, hipertensión, diabetes a los 40 años, ¿sí? Eso es un factor que predispone al Alzheimer, mientras que el tener este tipo de actividades a los 40, 30, 40, 50 años es un factor de protector. Entonces, hasta el momento, pues no tenemos cura y tenemos alguna vaga esperanza de que esto pudiéramos encontrar la forma de revertirlo, ¿sí? Pero no hay ninguna. Por el momento lo que sabemos es que hay unos animales que hibernan, ¿sí? El que más conocemos pues es el oso, pero también hay hámsters, hay ardillas, y estos animales pasan por periodos que son como de vida latente, ¿sí? Durante el invierno, cuando hay poca comida, ¿sí? Poca disponibilidad de presas, y después regresan a su vida normal, ¿sí? Entonces, lo que hicieron estos investigadores alemanes, bueno, pues agarrar los hámsters y las ardillas y ponerlos a dormir no es tan difícil, pero a los osos sí, ¿verdad? Entonces, a estos animales tomaron 6 animales, y los llevaron a un ambiente, un bosque, ¿sí? Parecido a donde ellos vivían, y por ahí del verano les pusieron un radiotransmisor implantado para poder ver a qué horas se dormían y cuándo bajaban su temperatura, porque cuando dormimos baja la temperatura corporal. Y en octubre, pues les quitaron toda la comida, ¿sí? Entonces, estos animales los tuvieron lo más normal posible, hicieron su nido y se metieron a su casa a hibernar hasta marzo, ¿sí? Se quedan dormidos todo ese tiempo. Y entonces lo que hicieron, bueno, pues tristemente fue ir sacrificando uno de estos ositos, uno en noviembre, otro en diciembre, así. Y vieron cómo estaba su cerebro, ¿sí? Y lo que sorprendió muchísimo, que ya se había visto en las ratas y en los ratones, en los hámsters, pero se vio en el oso, es que estas son las neuronas del animal cuando son 2 animales distintos que se empiezan a quedar dormidos, y vean cómo conforme pasan los meses, estos agregados se parecen mucho a los que les mostré de un cerebro con Alzheimer, ¿sí? Parecería como si tuviera Alzheimer, las proteínas se agregaron. Pero hubo un momento en que las condiciones ambientales cambiaron y el animal revierte esa agregación y vuelve a su vida normal. Entonces, esto nos da esperanza de pensar, bueno, ¿no será que nuestros cerebros se están jubilando, se están yendo a hibernar cuando no deberían? Y si pudiéramos encontrar la forma de cambiar los estímulos ambientales de las personas para que esto no ocurriera y no envejeciera de esa manera su cerebro, pues eso es una posibilidad que nosotros pues tenemos que tener la esperanza de que eso se pueda revertir, ¿sí? Bueno, entonces, en conclusión de esta plática, el estilo de vida a partir de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo en los países en que no estamos en guerra, ¿sí? Parece favorecer la neurodegeneración, ¿sí? En el primer mundo, y en otros países que no tenemos tan alto desarrollo, pero que tenemos los problemas de obesidad y diabetes mayores incluso que los países más desarrollados. La acumulación de diferentes proteínas con un plegamiento anómalo es la característica, ¿sí? Son proteinopatías. Y las proteinopatías se transmiten como priones una vez que empieza la enfermedad, no hay manera que a alguien se le quite el Parkinson o que a alguien se le quite el Alzheimer. Es una enfermedad inevitablemente progresiva y letal, ¿sí? Porque las proteínas, una proteína le contagia a la otra el plegamiento anómalo. Entonces, los factores que pueden proteger
son la restricción calórica, el ejercicio, los retos intelectuales. ¿Sí? En cuanto a restricción calórica, no hay ninguna, la mayor parte de las religiones y de las filosofías, pues hacen mucho énfasis en de vez en cuando ayunar para poner en orden los pensamientos. Entonces, no pueden estar en equivocados tantos miles de años de sabiduría. Y ya por último, ya sé que tengo un minuto, solo les platico lo que nosotros hacemos. Nosotros, la Facultad de Medicina, pensamos que si estas proteinopatías están en el cerebro, pues también deben estar en otra parte y también las debemos poder encontrar en otro lugar. Entonces lo que hicimos fue buscar las proteinopatías en la piel, ¿sí? Y buscar estas proteínas que les dije que estaban mal en el cerebro, en la piel. Entonces a las personas les pedimos que participen, que nos firmen un consentimiento y les tomamos ya sea una biopsia de piel o les hacemos un cepillado de la boca para obtener unas muestras de las células que están en los carrillos por dentro, ¿sí? Y lo que hemos encontrado pues es muy alentador. Esta es así se ve la piel normal, ¿sí? Esta es la queratina. Estas son las células de la piel. Esto que se ve como cafecito es la melanina, de los que estamos más o menos morenitos. Esto es la dermis. Así es como se ve una piel de un sujeto normal, sujeto sano. Esto que se ve rojo es la tinción positiva, ¿sí? La inmunopositividad de la proteína de un sujeto con Alzheimer. Si comparamos personas sanas, personas con Alzheimer o con otro tipo de demencia que no sea Alzheimer, vemos que tenemos mucho más proteína mala en la piel de estos sujetos que de las que están sanos, ¿sí? Y bueno, así es más o menos como se ven las células de la mucosa oral. En azul están pintados los núcleos y en verde está esta proteína tau de las personas. Y si eso lo metemos a un aparato que se llama un citómetro de flujo y medimos qué tanto verde tienen, ¿sí? Cuáles tienen más verde y cuáles tienen menos, pues aquí tenemos a que los pacientes con Alzheimer y los comparados con sujetos sanos tienen muchos más células positivas que los sanos. Claro que hay unos que tienen Alzheimer y parecen que están sanos, pero tenemos que tener una mayor población. Entonces, hasta el momento nosotros pensamos que las células de la piel humana son un enfoque original y útil para la investigación de enfermedades neurodegenerativas y que las biopsias de piel pueden apoyar el diagnóstico de estas enfermedades. Esto lo hacemos en el Laboratorio de Bioquímica de la Facultad de Medicina. Si ustedes tienen interés en participar, si tienen algún adulto mayor que quieran saber cómo anda o que nos quiera donar piel o células de la mucosa oral, pues con todo gusto lo vamos a buscar. Y muchas gracias por su atención. Espero que esto los haya motivado a proteger su cerebro de la muerte inminente. Gracias. Bueno, mi pregunta es cómo este tipo de enfermedades afectan la memoria procedimental. Recordando que la memoria procedimental pues está más enfocada a realizar su función en el cerebro. ¿Es así? Bueno, entonces la proteinopatía inicia en el hipocampo, es verdad, pero como les decía, se transmite a todo el cerebro, ¿sí? También el cerebelo llega a estar, así como están en la piel, ¿sí? La memoria procedural también es afectada y no en un principio. Si te fijas, principalmente estos enfermos empiezan olvidando datos, olvidando hechos, pero después ya no se pueden vestir y después también pierden funciones autonómicas como el control de esfínteres. Por ejemplo, algo que es muy claro es el ajustarse al tiempo, no saben cuándo es de día, cuándo es de noche. Todo su sistema autónomo también se pierde. Entonces es por la transmisión priónica, es decir, las proteínas van avanzando y van a ir afectando a todas las áreas cerebrales. Bueno, tengo dos preguntas. La primera es, ¿los segregados proteicos se dan por la unión de residuos hidrofóbicos? ¿O por qué? Y si son así, ¿cuáles son los más comunes? No precisamente, las modificaciones posttraduccionales, por ejemplo, la fosforilación, los grupos fosfato pues tienen carga, ¿sí? Pero cambian, en general van a hacer que
hélices alfa o las partes no organizadas de la proteína se convierten en láminas beta, ¿sí? Entonces, la agregación puede implicar tanto que un exceso de modificaciones posttraduccionales lleven a otra forma, o solamente el contacto con una proteína ya mal plegada lleva a esa transición al plegamiento. ¿Y la otra pregunta? La otra pregunta es, ahorita lo que estaba haciendo usted con respecto a la piel, hay enfermedades que, por ejemplo, el Parkinson, no hay ninguna manera de saberlo de manera haciendo pruebas normales, solo con un test se pueden saber ciertas cosas, no hay como que, ¿cómo llamarlo? Ninguna prueba cerebral que realmente pueda. Usted ha trabajado también para poder detectar algunas proteínas de estas que afecten en el Parkinson en la piel. Sí, de hecho, de lo que más hemos hecho es de Parkinson, sí, hemos determinado la alfa-sinucleína y hasta el momento pues hemos visto cómo en la piel se expresan más alfa-sinucleínas los que tienen Parkinson y también expresan tau. De hecho, todas estas proteinopatías son mosaicos de proteinopatías. Hay varias proteínas alteradas por cada enfermedad. Y sí, en Parkinson y parkinsonismo hemos trabajado. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenos días. Una pregunta. Las demencias, por lo regular, se diagnostican en etapas moderadas, debido a que el paciente no suele ir a estadios tempranos a consulta, porque es normal que a una persona adulta mayor se le olviden las cosas. Entonces, cuando ya afecta sus diferentes escenarios, ya acude a consulta en una etapa moderada. El trabajo que ustedes realizan en cuanto a la piel, ¿nos podrían ayudar a detectar cuadros demenciales en inicios, en etapas leves, estadio leve? Pues ese es el principal interés, ¿verdad? Pero lo que pasa es que para nosotros poder determinar que eso existe, que el fenómeno existe, tomamos ya puros individuos que están francamente enfermos, es decir, desde el punto de vista de historia clínica, de criterios y de imagen. Y esos ya tienen una enfermedad franca, moderada, severa, ¿sí? Y tenemos una serie de individuos que tienen deterioro cognitivo mínimo, ¿sí? Y lo que queremos llegar a saber a lo largo de estos años, ahorita tenemos 3 años trabajando en eso, pues es si se van a enfermar. Y la única respuesta la vamos a tener pues, con el paso del tiempo. Si logramos encontrar que los que marcaron alto ahorita, dentro de 10 años se enferman, pues entonces sí podemos decir que este es un marcador que nos permita saber antes, ¿sí? Si realmente se trata de una enfermedad neurodegenerativa o tiene una demencia que por otra razón, ¿sí? Hay demencias que se pueden corregir, por ejemplo el hipotiroidismo, ¿sí? Pero la neurodegenerativa no. Entonces, por el momento sí tenemos esperanza de que ello vaya a suceder. Por ejemplo, los chicos jóvenes que tienen mucho impacto, por ejemplo, los jugadores de fútbol americano, los boxeadores, pues esos son personas que queremos muestrear también para saber qué está sucediendo. Pero hasta el momento la respuesta es que todavía no podemos decir que sean predictivos. ¿Y han tomado el apoyo de evaluaciones neuropsicológicas para correlacionar de alguna manera, trabajar su investigación? Pues lo que hacemos ahorita es nada más buscar los criterios de Alzheimer, ¿sí? y así clasificar a los pacientes. O sea, con Minimental, imagen, historia clínica, nada más. ¿Sí? Pero para que pudiera ser preventivo tendrían que trabajar con poblaciones también de 40 años a 50 años, o sea, no francamente ya personas de tercera edad, ¿no? No sé si lo hacen. Sí, nosotros en un estudio reciente ya tomamos 100 personas abajo de 30 años y arriba de 60 años y con Alzheimer. Y estudiamos sus diferencias. Sin embargo, tendremos que esperar mucho tiempo para saber si se van a enfermar, ¿sí? O sea, 20, 25 años, no sé si todavía estamos haciendo este trabajo de 25 años. Por lo pronto, los que nos estamos enfocando es en los que tienen alrededor de 60 años y que muestran altos niveles y deterioro cognitivo. Queremos ver si en 2 o 3 años se han empeorado. ¿Un comentario más? ¿Pregunta? Bueno, chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado.
y le damos las gracias a la maestra por parte de la